y la ciudad pensó que eran maniobras. El tema que se discute en todo el mundo desde la mañana lo transmiten CNN, BBC, Deutsche Welle, Le Monde, Times of Israel, todos. Titulares en 15 idiomas. Bucarest y Bruselas hablan sobre posibles consultas según el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Las redes sociales están más intensas de lo normal. ¿Qué pasó? En la noche del 30 de mayo, un dron de ataque ruso, según los restos, un Shahed de diseño iraní en su modificación rusa, ahí era o un Geran 2, se desvió de la ruta durante el ataque al puerto ucraniano de Ismail y cayó sobre un edificio de departamentos en el este de Rumania. En el delta del Danubio, sí, 2 heridos, el edificio parcialmente dañado. Bucarest envió un caza e hizo llamar al embajador ruso, anunció la preparación de consultas con los aliados. La reacción, de verdad, la reacción mundial. Por eso hoy no quiero repetir los titulares, la clandestinidad. Preguntar junto con ustedes en redes sociales, ¿qué hay en esta noticia que hizo que llegara a la portada en todas partes? Pues hay de qué escribir, parece, pero esto simplemente se volvió la portada principal. ¿Es realmente un gran acontecimiento o nos están engañando otra vez? Ahora, entonces, a otro tema. Hoy en Nakura, la zona neutral en la frontera entre Israel y Líbano, bajo el mando estadounidense, los israelíes se sientan a la mesa. Las primeras negociaciones directas en décadas, incluso, desde hace mucho tiempo, y las redes sociales están al tanto desde Teherán. No hay ni habrá una declaración oficial sobre sus negociaciones con los Estados Unidos. Entonces, una negación directa de que Bucarest envió un caza y esa misma noche un misil de Hezbollah impactó en una iglesia ortodoxa provocó la reacción de la clandestinidad rusa. Entonces, en la iglesia de San Jorge, si no me equivoco, están atacando su propio territorio, a sus propios cristianos. ¿Cree que es una coincidencia? Claro que no. Hoy tenemos otro tema. Bondi fue interrogado en el Senado. Esa misma Bondi, que hasta hace poco era la fiscal general de Estados Unidos, la misma a la que destituyeron, pero no sabemos por qué. Hubo rumores de que fue por no abrir casos contra quienes perseguían a Trump. Otros decían que tenía cáncer de tiroides, unos más que todo fue por Epstein. Eso es lo que el Senado quería averiguar. Este es un tema muy sonado para nuestra audiencia y que requiere mantener la cabeza muy fría. Entonces, al final estarán Bondi, Epstein y, como ella dijo, tuvimos errores de edición. ¿Qué significa eso? Hay que entenderlo porque suena... En realidad puede ser, pero eso es al final. Los errores de edición suenan como intentos de ocultar algo. ¿Pero qué? ¿A quién? Muy interesante. Empecemos, por supuesto, con Líbano, que está desgarrado por los deseos internos de deshacerse de Irán y Hezbollah. Líbano quiere deshacerse de Hezbollah. Iván хочет избавиться от Irán. Y al mismo tiempo, el miedo a ese mismo Irán. ¿Podrán superar ese miedo? Eso es lo que está en juego ahora en Nakura. ¿He estado ahí? Creo que sí he estado ahí, porque tengo la sensación de que pasamos por ahí en nuestros cañones autopropulsados. No en un camello de paseo, pero en ese entonces los libaneses nos mostraban con gestos que su corazón estaba con nosotros. Totalmente incorrecto. Imagínate lo sorprendente que todo eso nos sonaba y se veía. Ok, vamos a servir café y empezar a entenderlo. Por cierto. En el ejército israelí aprendí a tomar café con cardamomo. En hebreo sonaba así. Roses café y miel. ¿Quieres café con cardamomo? La primera vez no entendí lo que me dijo el compañero que estaba a mi lado en la arena, en el Sinaí. En ese momento dormíamos en hoyos que nosotros mismos cavábamos. Automáticamente en ese momento dije, Uchivo, tú da raba. Eso significa muchas gracias. Y vi cómo sacaron de la arena ardiente lo que llamábamos jesbe. Sí, eso es para el café, para preparar café. Es como una especie de jarrita, sí. Con un mango largo de madera, hecho simplemente de una rama, y recibí 2 sorbos de ese café imgel. Y desde entonces me volví adicto para el resto de mi vida. El que ofreció, el que estaba a mi izquierda, resultó ser marroquí, es decir, un judío de Marruecos. Y el que preparaba, el que estaba a mi derecha, en la arena, otra vez en la arena. Sí, era entonces un judío iraquí. Pero se veía absolutamente como un judío intelectual de Leningrado o Kiev. Como de segundo o tercer año de alguna facultad de derecho. Sí, solo que hablaba de forma gutural y sonreía completamente al estilo americano. Café e imgel. Entonces Líbano. Luego entonces Israel, la supuesta cuna de todo. Y los mulás. Ellos también son ayatolás. Que... Lo digo con total certeza, está comprobado.
los que enviaron a sus hijos a Estados Unidos y Europa, lejos de la ignorancia, de su propia ignorancia, y las hijas y las nietas de esos ayatolás. Ellos publican en Instagram fotos de sus, ¿cómo decirlo con más precisión?, cuerpos desnudos. Sí, que incluso las francesas de Marsella se sonrojan, y las francesas de Marsella normalmente no se sonrojan. Entonces, el dron, de repente en el Pacífico cielo rumano, suena como una canción, ¿verdad? El Pacífico cielo rumano. La primera pregunta honesta, ¿es posible que simplemente fuera un dron que se desvió nada más? Técnicamente sí, bueno, en realidad es muy probable. Shahed no es un avión tripulado. Es una pequeña máquina no tripulada con navegación GPS, sistema inercial y una ruta programada de antemano. Ese tipo de dron tiene al menos 3 formas de desviarse de la ruta. Primero, interferencia electrónica. Los ucranianos bloquean masivamente el GPS en la zona de Ismail y en todo el delta del Danubio. La señal se pierde. Inercial significa que esta navegación inercial genera un error acumulativo y el dron, después de una hora de vuelo, ya no está donde debería estar, fácilmente. Segundo, derribo o daño por defensa antiaérea. El dron recibe un impacto, pierde el control, sigue por inercia y cae, básicamente, donde lo llevó el viento. Tercero, error de software en la ruta. Las rutas de los Shahed se trazan a lo largo de los ríos, para ocultarse de los radares tras las riberas. El delta del Danubio es justamente donde el territorio ucraniano y el rumano se entrelazan. Basta con mover el punto de giro unos N kilómetros y el dron, dirigido al almacén ucraniano en Ismail, entra en el espacio aéreo rumano. En los últimos 2 años ya han ocurrido casos así. Los restos de los Shaheds cayeron en Moldavia, en Polonia, en Bulgaria, creo que en Lituania, varias veces. Bueno, no es poca cosa decirlo, ¿verdad? Varias veces ha pasado, exactamente en el mismo delta rumano. Cada vez hay un escándalo diplomático, despegan casas, luego una pausa, una investigación, un informe, y todos regresan, o sea, todo vuelve a la normalidad. Y lo extraordinario hoy es que cayó sobre un edificio residencial y hay 2 heridos. Ahora, la principal hipótesis que difunden los comentaristas occidentales es que Moscú está probando la reacción de la OTAN. A mí eso me suena extraño. No soy militar, claro, sí soy militar, llegué al rango de efreitor. Es un rango muy alto, y cuando me desmovilicé, sin mi participación, me dieron el de sargento, así que soy militar. Un dron no es ni un escuadrón, ni una ola, ni una serie, solo uno. Si el Kremlin realmente quisiera poner a prueba a la alianza, habría lanzado 5 drones a diferentes puntos con una diferencia de 10 minutos, para que Bucarest no pudiera explicarlo como una casualidad y ver entonces cómo reaccionan, porque un solo dron es perfecto para una casualidad de casualidades. Perfecto, pero no para una prueba. Supongamos que estoy equivocado. Ha habido casos así, y mi esposa está segura de que no tengo razón en más del 98% de los casos. Supongamos que esto realmente es una prueba. Entonces, ¿cómo exactamente? Explícamelo, no la mecánica. Escucho la palabra prueba, pero no veo qué se está probando en esa prueba. Bueno, esa es la primera versión. Se está probando el reflejo político. ¿Y para qué? Moscú está observando si iniciarán consultas, cuáles, en cuánto tiempo, con qué rigor. ¿Qué importancia tiene eso? Está calibrando la siguiente provocación según esta respuesta. Según esta versión, un dron no es un ataque, sino una sonda, un instrumento de medición. Hay lógica aquí, pero es una lógica muy sutil. Y de nuevo, una sonda se puede hacer sin víctimas sobre un bosque vacío. Sería suficiente, pero todo sería igual. La segunda versión. Estaba probando la preparación de la defensa aérea, si el sistema rumano podría detectar, seguir y derribar. Pero la defensa aérea rumana no lo derribó. El dron llegó y cayó. Y si esto fue una prueba, Rusia recibió la respuesta, no lo derribaron, pero también obtuvo un escándalo político que no necesitaba en absoluto. Bueno, en resumen, es una pérdida absoluta, una pérdida total. No están locos. O sea, claro que están locos, pero tampoco tanto. La tercera versión es para los que les gustan las teorías picantes. En realidad no fue Rusia quien lo lanzó. Alguien preguntó a quién le conviene exactamente esta reacción. Hay mucha fantasía. Por ahora hay pocas pruebas. Pero tengo que mencionarlo porque en los comentarios debajo de él hay algo de cierto en eso. Aquí está mi pregunta principal. Rusia no tiene recursos para un segundo frente. Están tan atascados en Ucrania que están retirando tropas de los frentes del lejano oriente para mantener la rotación. Abrir ahora, en mayo de 2026, una línea provocadora contra la alianza de 32 estados. Incluso si Estados Unidos no ayudará mucho, aunque en esta etapa sí lo hará.
Eso es un suicidio. Bueno, una vez más, claro que están locos, pero no tanto. Por eso, si esto es una prueba, entonces el objetivo no es militar, sino interno. Una imagen para la televisión rusa. Miren cómo asustamos a la OTAN. Somos tan aterradores y fuertes que ellos tienen miedo. E incluso activaron ahí el cuarto, ese mismo cuarto punto del acuerdo. Funciona para consumo interno. Para la audiencia, pero no para la de Bruselas. Y la mayoría de las veces es lo más aburrido, damas y caballeros. La mayoría de las veces es un error técnico más, y ni siquiera sé qué. Fortalecimiento político, y claro, el aullido y el grito de la prensa. Aquí es donde está lo más interesante. Así que pregunten siempre, ¿cui bono? No sé si lo pronuncié bien otra vez, creo que cui bono es correcto. ¿A quién le conviene? A Ucrania, sí. Entonces cada episodio así empuja a Occidente. ¿A qué empuja a Occidente? Cada vez más cerca de una participación directa. Ese es el interés objetivo de Kiev. No es un reproche. Están en guerra y deben buscar cualquier pretexto. Yo haría exactamente lo mismo. Al ala belicista de la Unión Europea, sí, por supuesto que sí. A quienes desde hace tiempo presionan por un fuerte aumento del presupuesto de defensa, el despliegue de nuevas fuerzas, nuevas sanciones. Ahora tienen un nuevo pretexto. Y ellos, como de costumbre, se aferran a eso. Y los periódicos, revistas, la televisión y demás normalmente trabajan para ellos. Un poco de dinero, un poco de algo más. Y de inmediato todo empieza a girar. Ahora, el complejo militar industrial. Bueno, cómo odio esas palabras. Pero sí, los contratos se redactan bajo amenaza. Cuanto más asustes, más dinero recibes. Los medios, sí. El titular, golpe ruso a la OTAN. Ese titular genera 10 veces más clics que un fallo técnico sobre el delta del Danubio. Mucho más. ¿Le conviene esto a Rusia? Bueno, es necesario. No. No veo ningún beneficio para Rusia, para Moscú, del griterío global, de un reconocimiento silencioso del hecho. Bueno, tal vez haya algún pequeño beneficio, pero de un escándalo ruidoso solo hay pérdidas. Y de aquí, me parece, se puede sacar una conclusión simple. El evento en sí es real y, por supuesto, desagradable. Sí, la reacción ante él está exagerada. Está exagerada no solo por un actor, sino por varios. Cada uno tiene su propio interés en exagerarla. Y hoy esos intereses coincidieron en una sola dirección. Un breve dato, porque muchos se confunden. El artículo 4 de la OTAN no es una guerra. No es una guerra. Es una consulta formal entre aliados sobre una amenaza a la seguridad. Ya se ha activado varias veces en la historia de la OTAN Turquía, Polonia, los países bálticos. Y después de cada activación no hubo ninguna guerra. Es una herramienta diplomática, no militar. El artículo 5 es defensa colectiva. Eso es diferente. Se activó una vez después del 11 de septiembre cuando les dicen Bucarest solicitó consultas en virtud del artículo 4. Eso significa. Se sentaron, hablaron, unos tomaron café, otros algo más, y nada más. Por eso, cuando en el titular gritan sobre una escalada, la mayor parte de ese grito es manipulación. Manipulan su atención. Bueno, clics, dinero, vistas, pedidos, lo que sea. Lo que quiero que se lleven de estos 10 minutos que hablamos sobre este tema es lo siguiente. Primero, el evento es real. Un ataque a un edificio residencial en un país de la OTAN, eso, bueno, no se puede ignorar, por supuesto. Segundo, la explicación más probable es técnica, un dron derribado o que perdió el control. No fue un plan, ni una operación, ni una prueba. Tercero, muchos necesitan una reacción fuerte. Rusia es la última en esa lista, la última de todas. Y cuarto, mantengan la cabeza fría como los chequistas, corazón ardiente, cabeza fría. En los próximos días habrá mucho humo alrededor de cualquier episodio así. Porque a muchos les conviene que haya mucho humo. Lo importante es ver qué es lo que realmente está ardiendo. ¿Y qué tan importante es ese objeto que está ardiendo? Y si este análisis les fue útil, damas y caballeros, suscríbanse y presionen el botón que le dice al algoritmo que continúe. Ese botón se llama campanita. Y los martes y viernes en el canal Hoja de Ruta hacia la Libertad, más profundo y más lento. El enlace está en la descripción. Y ahora, Israel, Líbano, Irán. ¿Quién reza en silencio para que Israel no se vaya demasiado pronto? Lectura superficial y la realidad. La prensa occidental lo interpreta todo de manera sencilla. Israel y Líbano están discutiendo la demarcación de la frontera marítima. Intercambio de prisioneros. Líbano tiene prisioneros israelíes. Quizás un campo de gas.
Negociaciones técnicas. Irán está en contra, porque Irán siempre está en contra de todo lo que hace Israel. Eso es lo que intentan venderles. Bueno, eso es cierto, claro, en un 5%, algo así como Goebbels, ¿no? Den un poco de verdad. Eso se llama un gancho. La verdadera interpretación es completamente diferente. Tenga yo razón o no, pero la verdadera interpretación, es completamente diferente. Y aquí voy a decir algo que probablemente sorprenda a muchos. Líbano teme más que nada que Israel se retire sin derrotar a Hezbolá. Líbano es un país ocupado, pero no por Israel. Líbano es un país que ha estado ocupado por Hezbolá durante 40 años. Los cristianos maronitas, ortodoxos y católicos los odian. A los israelíes no, a Hezbolá. Los sunitas que viven ahí odian a Hezbolá. Los drusos. Nadie los odia más que los drusos. Y muchos chiitas libaneses, no importa que sean chiitas, y como dicen, ellos tienen la razón, y los otros pues no la tienen. El heredero de Muhammad no era su tío, sino su primo o algo así, algo más. No recuerdo bien ahora, ¿sí? Por cierto, debería leerlo de nuevo porque ya lo olvidé por completo. ¿Sí? También los odian porque Hezbolá no es una organización libanesa, sino una proyección iraní que la población chiita libanesa utiliza como escudo humano. Después de las campañas israelíes del 24 y 25, después de la eliminación de Nasrallah, así como de Safi al-Din y toda la élite superior del Líbano, apareció una ventana. Esa ventana se llama esperanza. Estrecha, peligrosa, pero por primera vez en 40 años era real. Por primera vez era real. Recuerdo que corrí hacia allá. Yo estaba en Nueva York. Nuestro regimiento respondió al llamado. Había, por así decirlo, palabras secretas que se decían en el aire. Los escuché en una estación de radio israelí. Corrí, pero llegué un día tarde. Mi regimiento ya se había ido al Líbano. Esa fue la operación libanesa. Cuando los muchachos regresaban, contaban que los libaneses simplemente se les acercaban y decían: chicos, ayúdennos a liberarnos de esta pesadilla. Está bien. Una verdadera oración silenciosa, no para los micrófonos, la oración de los libaneses y del gobierno libanés, del ejército libanés, de las iglesias libanesas. Chicos, acaben con ellos, por favor. Hezbolá, con su liderazgo destruido, con un arsenal reducido, pero con decenas de miles de activistas en el terreno, puede regresar en 3 años. Y entonces a los que hoy hablaron con los israelíes, los colgarán en las plazas. Por cierto, hay un paralelo directo con Arabia Saudita. Es la misma lógica en Riad con respecto a Teherán, me refiero. Cuando la prensa estadounidense escribe que los árabes tienen miedo de que Trump vaya demasiado lejos con Irán, eso es un engaño total. Eso es darle un giro de 180 grados a la realidad. La verdadera oración saudita es: oh Dios, no permitas que los estadounidenses se vayan de Teherán mientras el régimen de esto siga en pie, porque un resultado a medias sería una catástrofe para Arabia Saudita. Irán, que conserva su producción nuclear pero le levantan las sanciones. Irán, que en 2 años tendrá la bomba y en 3 dictará las condiciones en el Golfo. Y Ilya, al igual que el liderazgo del Líbano, entiende esto mejor que cualquier analista en Washington. El ejército libanés se mantiene deliberadamente más débil que Hezbolá desde hace décadas. Así lo organizaron, por así decirlo, aquellos que no mueven los hilos. El ejército no tiene equipo pesado, no tiene sistemas modernos de defensa aérea, no tiene aviación decente, porque un ejército libanés fuerte sería el fin de ¿quién? De Hezbolá. La imagen posible de hoy: la aviación israelí elimina a Hezbolá desde el aire. El ejército libanés, bajo la cobertura israelí y con armas estadounidenses, con dinero saudita y emiratí, entra al sur y limpia el territorio. No como ocupante, sino como el gobierno libanés que recupera su propio distrito sur. Así, Hezbolá no dispararía contra esa combinación. Hezbolá resistió contra Israel porque estaba en territorio libanés. Contra Israel, más el ejército libanés legítimo, más el consentimiento silencioso del mundo sunita, de ninguna manera. Un país amigo en la frontera norte por primera vez desde 1948. No neutral, no una paz fría como en Saardania, sino, créeme, activamente amistosa. Tal vez el siguiente en la familia de los acuerdos de Abraham. Esto cambia la geografía estratégica de Israel. Es increíblemente importante para Israel. El fin del ciclo de 1982, 2006 y ahora 2024. El fin de las guerras constantes en la frontera con Líbano. El fin de las lluvias de cohetes sobre Haifa. La liberación de recursos militares que hoy están reservados en el norte, su traslado a otras tareas, incluyendo un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes cuando llegue el momento. ¿Qué le quita esto a Irán?
Hezbolá es el principal activo del eje de resistencia iraní. Ni Hamas, ni los hutíes, ni las milicias chiitas iraquíes. Es Hezbolá, porque solo ella tenía un arsenal capaz de amenazar gravemente a Israel. ¿Sabías que en un momento, en su periodo máximo, tenían 150.000 cohetes? Infraestructura, lo que sea. Las pérdidas de Hezbolá para Irán significan que Irán pierde su proyección hacia el Mediterráneo. Irán pierde su principal argumento disuasorio contra un ataque israelí a sus instalaciones nucleares. La fórmula es, si nos atacan, desde el Líbano volarán decenas de miles de cohetes. Además, Irán pierde prestigio. Bueno, en el mundo chiita y también fuera de él. Y lo más importante, dentro del país, donde el régimen ya está sentado sobre una capa muy delgada. Una capa, no sé cómo decirlo con más precisión, ¿sí? Por eso Teherán hoy grita, ninguna negociación. Por eso Hezbolá, la noche antes de la reunión, ataca una iglesia en el sur del Líbano. Ellos intentan sabotear esta conversación. Bueno, como dicen en Israel, ni lo sueñen. Porque si la conversación se lleva a cabo, para ellos es el final. Nuestro principal principio de vida, espero que también sea el suyo. No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hezbolá le hace esto al resto del Líbano. 40 años, el fin de esta época. Esto es, en su forma más pura, la restauración de la regla de Hillel en tierra ajena, no con nuestras propias manos, pero como resultado de lo que apoyamos. Así que estén atentos a Nakura. Lo que comenzó ahí hoy podría ser uno de los eventos más importantes de la década. Bueno, ahora hablemos de Pam Bondi. ¿Qué pasó? Ayer, a puerta cerrada, la exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testificó ante el Comité Judicial del Senado. El tema fue cómo el Departamento de Justicia publicaba archivos desclasificados sobre el caso Epstein. En su testimonio hubo una frase que hoy está en los titulares: hubo errores de censura. Es decir, en los documentos publicados aparecieron manchas negras donde no deberían estar. La información que supuestamente prometieron revelar quedó tachada. La prensa de izquierda inmediatamente rugió de felicidad. Trump mintió, Bondi lo encubría, todo el comunicado es una farsa. Eso me parece muy extraño. Me refiero a esa interpretación. No dudo ni un segundo de lo que dijo Bondi, porque sé lo que son los documentos secretos, no porque ame a Trump o a Bondi. A Trump sí lo quiero. Bueno, le tengo mucho aprecio. A Bondi la verdad no lo conozco. Y es porque la prensa de izquierda se ha equivocado tantas veces en los últimos 10 años que su primera reacción ya no puede ser fuente de verdad. Mejor investiguemos nosotros mismos. Eso es lo mejor, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, pongámonos el gorro para pensar. Así se dice, ¿no? Que es un error de censura. Edición en realidad, cambiemos al inglés. Edición, bueno, no exactamente, cambiemos. En inglés el término es redaction. Es el tachado de partes de un documento antes de su publicación. Pero hay dos tipos y son opuestos entre sí. Primer tipo, vamos a llamarlo censura insuficiente. Cuando se olvidaron de cubrir algo que debía permanecer en secreto, nombres de las víctimas, especialmente menores de edad, también direcciones de los testigos, datos sobre algunas investigaciones en curso. ¡Oh, diablos! No lo censuraron lo suficiente, o como dicen por alguna razón, lo dejaron poco censurado. De nuevo, es una traducción del inglés. Tipo 2. Lo llaman censura excesiva, cuando taparon lo que en realidad debía permanecer público. Por el contexto del testimonio de Bondi, ella habla del segundo tipo. O sea, taparon lo que debía permanecer público, ¿verdad? Demasiadas manchas negras, taparon de más. Pero ahora, sin teorías de conspiración, vamos a analizar cómo suele pasar esto. De nuevo, como se dice, hablo desde mi propia experiencia y de las historias de todas esas personas que participaron en esto. La mayor parte de la censura excesiva en Estados Unidos no ocurre por una orden política, ocurre por un reflejo burocrático. ¿Quién físicamente censura las páginas? Si alguien piensa que es el propio Trump o incluso Bondi, se equivoca. Ni siquiera son sus designados políticos. Son abogados de carrera del Departamento de Justicia, el llamado nivel bajo y medio. Aquellos que sirven bajo cualquier presidente, bajo Obama, bajo Trump, bajo Biden, etc. Estos abogados tienen una regla de hierro. En caso de duda, haz más. Es decir, en caso de duda, tacha. Al censurar de menos, creas responsabilidad legal. Es decir, ay caray, tenías que tapar, pero no tapaste el apellido de alguien ahí, está ahí, ojo. Y la censura excesiva se puede corregir después.
Por eso, por defecto, ellos bloquean más, no menos. En los archivos de Epstein, todo lo que pertenece a varias categorías protegidas por la ley de Estados Unidos se marca automáticamente para ser ocultado. Por ejemplo, los nombres de las víctimas menores de edad, siempre. Materiales del gran jurado, por ley. Bueno, de acuerdo con lo que dijo el juez. Información de inteligencia calificada, por ley. Datos sobre investigaciones en curso. Información personal de terceros que no están involucrados en nada. Eso tampoco se puede mostrar. Estas categorías son suficientes para convertir algunas páginas en cuadros negros. Ahora, 3 posibles explicaciones, sin teorías de conspiración y sin ingenuidad. Escenario A. Una burocracia pura y simple. Los abogados de carrera, por su reflejo habitual, tacharon de más. Bondi, como fiscal general, físicamente no podía releer miles de páginas antes de la publicación. Firmó porque le dijeron que todo estaba hecho. ¿Los archivos salieron? La base de Maga vio los cuadros negros y explotó. Pero ese es el escenario más aburrido y estadísticamente el más probable. Escenario B. Esa es una protección institucional. Entonces todos nos unimos y no dejamos que nadie sepa lo que pasó aquí. Los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia, junto con la comunidad de inteligencia, se impusieron a la instrucción política. La CIA ha tenido interés en el caso Epstein desde hace mucho tiempo. Los rumores sobre sus vínculos con los servicios de inteligencia de varios países existen desde los años 80. El FBI tiene su propio expediente sobre Epstein. Se cruza con decenas de otros materiales. Estas instituciones tienen sus propios intereses y sobrevivirán a cualquier fiscal general. Por eso, lo que sea que tacharan ahí, ese fiscal general no tenía la menor idea. Escenario B. Encubrimiento dirigido. Bondi recibió una indicación discreta de Trump o de alguien cercano a Trump o de un gran donante o de un gobierno extranjero con influencia para tachar ciertos nombres específicos ahí. El embajador británico en Estados Unidos. Bueno, a él no lo tacharon, ¿verdad? Publicar todo de Trump públicamente es puro teatro. Entonces, la instrucción real fue algo así como, sí, pero no esto, lo cual me parece un poco extraño. Bueno, fácilmente podría ser así. Cualquier respuesta debe empezar con una pregunta. Entonces, cui bono? De nuevo, ¿a quién le benefician estas manchas negras? A los actuales y ex empleados de los servicios de inteligencia de varios países, cuyos nombres aparecen en los archivos, a los miembros actuales del Congreso de ambos partidos que estuvieron en las islas y viajaron en los aviones. Funcionarios extranjeros cuya exposición provocaría graves incidentes diplomáticos y también los testigos cuya protección sigue activa. Me viene a la mente de inmediato cómo Bukovsky, Vladimir Bukovsky, me contó cómo, cuando Yeltsin decidió publicar los archivos de la KGB, hubo una avalancha de gobiernos liberales europeos exigiendo que no lo hiciera. ¿Por qué cree usted que fue así? Fíjese, ninguno de los nombres que aparecerían como resultado de la revelación de lo que estoy mencionando es Donald Trump. Sus vínculos con Epstein en los años 90 y en los 2000 son públicos desde hace mucho tiempo. Las fotos de Mar-a-Lago están en todos los libros de texto. Ocultar lo que ya está disponible públicamente, ¿para qué ocultarlo si todos ya lo saben, verdad? Por eso la teoría de que Trump se está cubriendo a sí mismo es muy débil. Pero la burocracia protege a toda una lista de los suyos. Esa es una teoría que explica perfectamente lo que vemos. Yo creo que es una mezcla del escenario A y el escenario B. El escenario B es posible, pero requiere pruebas que hoy no tengo. El verdadero drama no es que Trump haya ordenado no publicar. El verdadero drama es que entre su escritorio y la publicación hay decenas de abogados, cada uno de los cuales toma sus propias decisiones. Trump dio la orden y ellos tacharon lo que quisieron. ¿Mintió Trump? Respuesta directa, creo que no. Bueno, no en la forma en que lo grita la prensa de izquierda. Ordené publicar todo esto. Lo más probable es que sea una declaración verídica sobre su intención política y su instrucción literal. Lo que no tuvo en cuenta es que la burocracia federal no sigue las instrucciones al pie de la letra. Las cumplen de manera formal, pero en asuntos donde esa burocracia tiene su propio interés, las cumplen de la manera que exige su propio interés. Una lección. No es que Trump mienta, sino que dar una orden no es suficiente. Hay que crear algún tipo de herramienta para supervisar su cumplimiento. ¿Pero cuál? Hasta ahora nadie lo ha logrado.
Ahora, el trabajo del movimiento MAGA y del nuevo Congreso es obligar a la administración a publicar la segunda entrega, sin cuadros negros y con una lista de lo que exactamente fue censurado. ¿Y según qué regla exactamente? Información pagada con dinero público. En las investigaciones de figuras públicas, esto es un tipo de propiedad pública. Nosotros pagamos por ello. El contribuyente pagó por la investigación. ¿Quién es dueño del resultado? El contribuyente. Quitarle el derecho al resultado es un robo, un hurto. Cuando el gobierno retiene aquello por lo que usted pagó, están atentando contra su propiedad. Por eso, exigir una segunda entrega no es revolcarse en la suciedad, es exigir la devolución de lo que nos pertenece a usted y a mí. Así que hoy tuvimos 3 temas. Rusia, dron, Rumania y la OTAN. Nakura. Nakura podría ser el final de Hezbollah y el comienzo de un nuevo Medio Oriente. Bondi Epstein da una lección sobre la diferencia entre dar una orden y asegurarse de que se cumpla. Suscríbanse, damas y caballeros, si este análisis les fue útil e interesante. Y los martes y viernes, Hoja de Ruta hacia la Libertad es un canal aparte. Ahí analizo las raíces. El enlace está en la descripción. Cuídense, cuiden a los suyos y hasta la próxima.